En el libro de Primera y Segunda de Pedro son escritas por aquel hombre de Dios que fue aquel gran apóstol Simón Pedro. Quisiera que se pusieran de pie, por favor, para que leamos juntos los dos primeros versículos que serán de donde estaremos basando la predicación en esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Aquí vamos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia, mis paz, os sean multiplicadas. Oremos. Señor bueno y misericordioso, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día, Señor, el día domingo, que nunca debemos olvidar que la razón por la que es el día de descanso, de reposo, es para que todo el mundo pueda recordar claramente el día que Cristo fue levantado de entre los muertos, y que esa es la esperanza gloriosa de todos aquellos que hemos creído en ti. Te pedimos en esta mañana, Señor, que tu glorioso, poderoso y santo Espíritu esté obrando y paseándose en nuestros corazones, nuestras almas, nuestras mentes y nuestras vidas, para que podamos, Señor, ser ministrados por ti de manera personal a través de tu gloriosa y bendita palabra. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu que tome control de tu siervo, Señor. Eres tú el único, es el Espíritu de Dios, el único que inspiró a aquellos hombres y es el que ilumina el entendimiento de los creyentes y es también el que da las palabras y las explicaciones a los siervos tuyos. Señor, si hay algún alma que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, esta mañana sea el día de su salvación, Señor. Edifícanos a todos, en el nombre de Jesús. Amén. A esta serie de predicaciones basada en el primer y segundo libro del apóstol Pedro, le hemos llamado como si fuera el título de un libro. Hay muchos comentarios sobre las epístolas del apóstol Pedro, pero si fuera a escribir un comentario de la epístola de primera y segunda de Pedro y tuviera que ponerle un título a ese libro, yo le pusiera el que le he puesto a esta serie: Manual de Vida Terrenal. Encuentro que primera y segunda de Pedro son un manual de vida de un hombre que fue testigo junto con el Señor Jesucristo de todas sus enseñanzas, de un hombre que fue un tremendo evangelista, pero también de un hombre que edificó iglesias, comenzó iglesias. Esa triple combinación que encontramos en el apóstol Pedro se quedan todas resumidas en sus escritos que el Señor nos ha dejado. Y por eso él combina la doctrina con la práctica. Él combina y parte de lo que para el cristiano tiene que ser la cosa más importante, y es de lo que hablaremos esta mañana, sobre la comprensión de la obra de la salvación. ¿Cómo podemos comprender todo lo que es la obra de la salvación y cómo poder vivir la vida de la salvación? Eso es lo que el apóstol Pedro nos enseña. Encontramos enseñanzas definidas de áreas tan importantes como el tipo de vida que tenemos que vivir, que es una vida santa y piadosa para Dios, la necesidad de alimentarnos siempre con las escrituras, que es, dice la Biblia, la leche espiritual no adulterada, el hecho de que él enfatiza de que nosotros somos piedras vivas y que hace mucho sentido con lo que quieren hoy en día decir que Pedro fue el primer papa, cosa que no fue cierta, aunque esa epístola fue escrita desde Roma. Al final de la epístola, en el capítulo 5, él menciona a los hermanos de Babilonia. Y se sabe que en Babilonia nunca existió una iglesia, pero era el nombre que
tradicionalmente se le ha dado a Roma por el asunto de las confusiones religiosas que siempre han existido antes del cristianismo y después. Se le considera a él el primer obispo de la iglesia en Roma. Es cierto, y algunos también dicen que fue el fundador de esta iglesia. Pero el apóstol Pedro nos habla acerca de cómo nosotros tenemos que vivir con las autoridades, cómo debemos vivir en el trabajo, que tenemos que cuidarnos, dice la Biblia, aún de los jefes que son difíciles de soportar. El apóstol Pedro en capítulo 3 enfatiza de una manera muy particular acerca de las damas y su vestimenta interior, y también enfatiza en el versículo 7 sobre el hombre, cómo el hombre debe tratar a su esposa y cómo debe vivir con ella, y estaremos viéndolo todo eso en detalle. También en el capítulo 3 habla de cómo nosotros tenemos que vivir en nuestra relación con los demás. El que quiere amar, dice, la vida y ver buenos días. A mí me encanta eso, porque hay mucha gente hoy en día que no ama la vida, que para ellos la vida es como un pesar. Y hermanos, cuando la vida es un pesar para ti, es porque tú no has aprendido a vivir la vida a la luz de Dios. No la has aprendido a vivir. Y la vida, para vivir a la luz de Dios, obligatoriamente demanda una transformación de nuestro carácter, porque la felicidad de toda persona no depende de lo bien que se lleve consigo mismo, sino de lo bien que se lleve con Dios y con los demás. Esa es la verdadera felicidad. Hoy en día los psicólogos están apuntando a quiérete a ti mismo, que tienes que darte los gustos tú mismo, que ámate a ti mismo. Ese no es el mensaje bíblico. El mensaje bíblico es que el amor hacia nosotros mismos va a depender de nuestra relación con Dios y de nuestra relación con los demás. Si tenemos una mala relación con los demás, es que tenemos cosas malas dentro de nosotros mismos y no debemos amarnos a nosotros mismos con esas cosas malas. ¿Sí me entienden eso? Entonces el amor hacia nosotros mismos, y él dice, el que quiera amar la vida, y me gusta esta frase, y ver días buenos. Oiga las recomendaciones que él le da. Estamos haciéndole un resumen. Dice, refrene su lengua de mal. Quizás usted piensa que fue un chistecito cuando le dije que muchos deberían aprender el lenguaje de señas. La primera recomendación para el que quiere ver buenos días y amar la vida es refrene su lengua del mal. Sus labios no hablen engaño. El libro de Proverbios, que es el libro de la vida, habla más de la boca, de los labios y de la lengua que cualquier otro tema. Cualquier otro. Usted se pone a leer el libro de Proverbios y va marcando las veces que aparece la palabra boca, lengua, labios. Y usted se va a dar cuenta que vivir la vida va a depender del uso que usted le dé a sus labios y a su boca y a su lengua. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Usted no puede vivir en paz con los demás si no vive en paz primero con Dios. Y vivir en paz con Dios no es ser salvo solamente, es acomodar nuestras vidas a Dios. Porque cuando usted no acomoda su vida a Dios, usted está viviendo en guerra con Dios. Y hay muchos cristianos que viven en guerra con Dios. Y cuando usted vive en guerra con Dios, le va a hacer la guerra a todo el mundo. A todo el mundo le va a hacer la guerra. Si alguien viene y le dice, mira mi amor, ese vaso de agua, ¿qué? ¿Qué fue? No, que el vaso de agua, ponlo ahí. Y como que siempre tiene ese espíritu exaltado. La palabra de Dios nos enseña eso y lo veremos en detalle en el libro de Pedro. Y también habla de cómo tener una buena conciencia. Menciona temas como lo que pasó allá en lo profundo cuando nuestro Señor Jesucristo fue y les predicó a esos espíritus encarcelados. Y también nos da una buena perspectiva del significado del bautismo. Y el capítulo 4, precioso capítulo 4, tiene verdades grandísimas de que, me gusta esa frase, ¿qué hemos de hacer el tiempo que nos resta en la carne? Y luego menciona el capítulo 5, padeciendo como cristianos,
Final del capítulo 4, el capítulo 5 se refiere a los pastores, cómo vivir, a los jóvenes, cómo andar, acerca de las luchas con Satanás, y menciona una verdad de la que estaremos hablando quizás por 4 domingos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a hablar mucho acerca de la ansiedad, porque hay tanta gente, y hasta cristianos, viviendo bajo el control de la ansiedad, que hoy en día está acabando, junto con el estrés y la depresión, está acabando con cristianos. Y hermanos, ansiedad es el significado de varias cosas. Primero, de tú tomar decisiones equivocadas. Eso genera demasiada ansiedad por las consecuencias. En segundo lugar, ansiedad es el resultado de tú no enfrentar las situaciones difíciles de la vida dependiendo de Dios, sino dependiendo de ti mismo y de las circunstancias. Y por eso el apóstol Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad. Y así termina él el versículo 10 diciendo, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y cada una de esas palabras aparecen tanto en las Escrituras que la iremos mirando en detalles. Cómo Dios perfecciona su obra, cómo Dios nos afirma a nosotros los cristianos, cómo Dios nos fortalece y cómo Dios nos establece en Cristo. Y en la segunda de Pedro, pues habla acerca de los falsos, habla acerca de las cosas que tenemos que añadir a nuestras vidas y termina hablando de lo que debería terminar todo versículo de la Biblia, libro de la Biblia, hablando acerca de cuando Cristo venga de nuevo para morar con nosotros. Si usted nota, toma a primera y segunda de Pedro, es el manual completo porque comienza hablando de la salvación y termina hablando del arrebatamiento y de los cielos nuevos y tierra nueva, y ese es donde se compone. Pero lo importante es que la salvación, como usted ve y como Pedro la presenta y como la veremos esta mañana, no la presenta de que la salvación comenzó el día que tú y yo fuimos salvos, sino que la salvación comenzó cuando tú y yo no existíamos. Y de eso un poquito vamos a hablar o vamos a definir esta mañana, porque eso es de lo que trata el versículo número 2. Solo déjeme decirle algo que dice el doctor Warren Wiersbe en su libro. Él dice que Pedro se llamaba Simón y menciona el nombre de su papá, que era Jonás. Y luego dice que normalmente en la Biblia aparece muchas veces referencia a Pedro y otras veces aparece como Simón Pedro. Y dice que eso es, dice él, que es como una combinación para que el cristiano entienda que todos vivimos con esa naturaleza pasada que es Simón y esa naturaleza nueva que es Pedro. Porque Pedro es el nombre de él después que él entra en una relación con Cristo. Él también dice, el doctor Warren Wiersbe, él menciona que Simón significa el barro de donde somos tomados todos y Pedro la roca en donde nos pone Cristo después que somos salvos. Eso es porque la palabra Pedro significa eso, una tremenda aplicación, una tremenda combinación que nos recuerda a todos nosotros. Recuerdo cuando mi mamá me cuenta, cuando yo nací y me iban a poner un nombre. Mi mamá era creyente, mi papá se llama Rufino. Y mi papá quería y mi mamá dijo, ese nombre es muy feo para un niño. Y tenía razón. Como que un adulto está bien, pero para un niño siempre le van a decir Rufi, Rufino, Rufi, Rufo, porque no cuadra. Y entonces comenzaron a mirar y ella le dijo, mi mamá sugirió Daniel, pero un bonito nombre, me hubiese gustado tenerlo, pero para esa época era muy famoso Daniel el Travieso en los periódicos, cosa que ya los jóvenes no conocen, pero salía muchos en las tiras cómicas, Daniel el Travieso. No. Esos niños se portan muy mal, esos que tienen ese nombre. Y entonces mi mamá le dijo, pues yo le voy a poner Pedro José. Y
así me puso, así me llamo. Cuando yo fui creciendo con el paso del tiempo, yo comencé a pensar en esos dos nombres y le decía al Señor, ayúdame a tener la intrepidez de Pedro, pero la pureza y la fidelidad de José. Es como uno que cuando era Pedro, aún siendo Pedro el creyente, le dio mucho trabajo al Señor Jesucristo, como todos le damos a Cristo. Pero ayúdame a tener la otra parte, que es José, alguien que no le dio trabajo a Dios, sino que siempre fue fiel para el Señor. Me da pena de que ustedes no puedan mucho hacer eso, porque los nombres de ustedes son según el santoral y eso no se combina espiritualmente hablando. Pero él dice que esa combinación de Simón y Pedro es para recordarnos nuestra naturaleza antigua y nuestra nueva naturaleza. Este Simón, este hombre al quien Dios le dio la llave del reino para que él pudiera abrir la salvación, dice la Escritura en el libro de Mateo, a ti te daré las llaves. Eso lo que significa es que Pedro fue el primero que le habló a los judíos de la salvación, y los primeros judíos que fueron salvos, menciona la Escritura en el libro de Hechos capítulo 2, fueron salvos por una predicación de Pedro. Y el primer gentil que fue salvo fue Cornelio, también a través de una predicación de Pedro. Esas llaves se refieren a eso. Y cuando él dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, la palabra Pedro significa en griego una piedra pero pequeña. Pero roca significa algo grande. Así que como él mismo menciona aquí, todos somos pequeñas roquitas, pero la roca grande es el Señor Jesucristo. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a esa roca era que él se refería cuando dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No fue sobre Pedro, sino sobre la declaración de Pedro, sobre la persona. Y él se encarga para los católicos y evangélicos aclararnos en el capítulo 2 cuando estaremos mirando. Dice, acercaos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Y en Hechos capítulo 4 cuando él dice, y en ningún otro hay salvación, ¿lo recuerdan? Porque no hay otro nombre bajo el cielo. Capítulo 4 versículo 12. En el versículo 11 él dice, y esta es la roca que edificaron, que rechazaron los edificadores. Pedro es el que más énfasis hace de que Jesucristo es la roca. Y si hoy en día lo malinterpretan es a su conveniencia. Porque Cristo fue claro, y también el apóstol Pedro, bastante claro con respecto a esto. Entrando ya en versículo 1 habla de los destinatarios a quienes habló, y dice la Biblia que fue a los de la dispersión, a los que estaban en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia. Eran regiones de aquella época donde había llegado el evangelio y se habían establecido iglesias. Y eso nos recuerda, hermanos, que las verdades de la Biblia no son para una persona, una ciudad, una iglesia, sino para todos. Los libros sagrados, los libros canónicos, como le llaman aquellos libros inspirados, que es como Primera de Pedro y Segunda de Pedro, son para todos. Y si usted no lo sabía, aparte de Primera y Segunda de Pedro, Pedro y Pablo escribieron muchas otras cartas que le mandaron a las iglesias, pero que no están en la Biblia porque no eran inspiradas. Y recuérdese que la palabra epístola significa una carta, porque hoy en día esa palabra no se conoce mucho. Recuerdo de un pastor que hizo esa aclaración y dijo, hermanos, quiero explicarle que la palabra epístola significa una carta. Algo en los tiempos de antes, en vez de decir te mandé una carta, decían te mandé una epístola. Y entonces una epístola es una carta. Y él siguió predicando. Y al final, cuando terminó, una hermana de la iglesia se le acercó y le dijo, pastor, por eso que usted me gusta como usted predica, porque usted siempre aclara cosas que le traen entendimiento a uno. Yo pensaba otra cosa de eso de epístola. Y ahora entiendo que es una carta. Entonces el pastor le dijo, ¿y qué usted pensaba que era una epístola? Bueno, yo pensaba que una epístola era la esposa de un apóstol, porque decían la epístola de Pedro. Y yo pensaba, esa es la esposa de Pedro. Y la epístola de Pablo, esa es la esposa de Pablo. Se parecen, ¿verdad? Pero no es así. Una epístola es una carta. Y eso nos dice que estas que están aquí son las inspiradas. Son las que fueron escritas bajo el control total del Espíritu de Dios. Entramos, todo esto es la introducción, pero entramos al
al versículo 2, que es el que vamos a explicar. Y recuérdese que toda la serie se llama Manual de Vida Terrenal. Pero esta predicación específica de hoy es salvos, oiga bien, salvos antes de ser salvos. Salvos antes de ser salvos. Esa es la verdad que el apóstol Pedro nos enseña aquí. Ahora, yo sé, usted tiene la cara de pregunta. Doña Iri tiene la cara de pregunta. ¿Usted no sabe lo que significa eso, doña Iri? Que usted es salva antes de ser salva. Que no escucha. Pero ¿sabe lo que significa eso? Es lo que Pedro nos enseña. La salvación no comenzó el día en que tú y yo recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. La salvación comenzó mucho antes. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pedro nos explica aquí. Todo comienza, hermanos, todo lo que es la vida cristiana comienza con el entendimiento de qué es la salvación. Y el capítulo 1 habla acerca de eso. Usted tiene que entender claramente la naturaleza, primero el origen, luego que usted tiene que entender también la naturaleza de la obra de la salvación y el alcance que tiene la obra de la salvación en su vida particular. Me da pena que muchos cristianos lo único que saben es: yo me convertí a Cristo el día 15 del mes tal, del año tal. Y entienden que son salvos porque oraron y se arrepintieron y le pidieron a Cristo que les salvara de todos sus pecados, y ciertamente ahí es donde nosotros tenemos registro que comenzó. Pero si alguien le preguntara ¿qué significa la salvación? ¿Qué envuelve la salvación? ¿Cuál es el alcance de la obra de la salvación? Es bueno que no solamente usted se lo explique a otros, sino que también usted pueda entenderlo para sí mismo, porque dependiendo de su entendimiento de la obra de la salvación, va a depender de cómo usted va a vivir la vida de la salvación aquí en la tierra. De eso va a depender. Y por eso todas nuestras acciones, hermanos, terrenales deben girar en torno a lo que ahora somos. Juan dice en 1 de Juan 3, hijitos míos, ahora somos hijos de Dios. Es bueno que cuando usted esté en su trabajo se recuerde de que usted ahora es hija de Dios. Cuando esté en su matrimonio, usted se recuerde de que usted ahora es hijo o hija de Dios. A mí me da pena que muchos de nosotros, al olvidarnos de eso, es lo que facilita que no actuemos como hijos de Dios. Que no se nos olvide en ningún momento, en ninguna situación. Cuando estemos sentados en la internet o con el control en la mano, que no se nos olvide que somos hijos de Dios. El día que nos enojamos, el día que tomamos esos piques, como decimos, no te olvides que tú eres un hijo de Dios. Cuando te vayas, salga del baño y te vayas a vestir y hablas el closet, no te olvides que tú eres un hijo o una hija de Dios. Cuando tú abras tu boca, no te olvides de que eres un hijo o una hija de Dios. Y déjeme ir más lejos. Cuando estés en la playa, no te olvides de que tú eres un hijo, una hija de Dios. Cuando estés en el trabajo, cuando cojas dinero prestado a alguien, no te olvides de que tú eres un hijo de Dios. Cuando te vayas a referir a tu jefe, o te vayas a referir a tu profesor, o te vayas a referir a los padres, a tu suegra, a tu suegro, a tu cuñado, no te olvides de que tú eres hijo de Dios. Porque ahora somos, y todas nuestras acciones terrenales dependen de eso. Totalmente dependen de eso. Y cuando la palabra de Dios nos dice algunas indicaciones alrededor de la salvación, en unas nos da seguridad y en otras como que pareciera como que la salvación no tiene seguridad. Pero no es eso, es que nos ocupemos de la vida de la salvación. Por ejemplo, en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia solo ahora, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso se refiere a la vida de la salvación. Soy salvo, no la pierdo, es para siempre, pero eso no significa
de que yo me voy a olvidar de que ahora eso demanda una vida diferente y nueva. También dice Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Los judíos hebreos que habían sido salvos, si tú lees el libro de Hebreos, te vas a dar cuenta de que esa gente no tenían doctrinalmente claro todo lo que significaba la obra de la salvación. Y muchos derivan que la salvación se pierde del libro de Hebreos, pero es que se está refiriendo a judíos que estaban mezclando las verdades de la salvación con la ley. Y hermanos, la gracia y la salvación no se mezclan con nada, ni con tradición, ni se mezclan con la ley, ni se mezclan con nada. Eso es algo que Dios ha dejado para que puramente creamos y puramente produzca una vida pura y santa para Dios, para cada uno de nosotros. La palabra de Dios, por lo tanto, nos dice que la obra de la salvación se consumó cuando nuestro Señor Jesucristo murió en el Calvario, y dice la palabra de Dios, ascendió al cielo. Pero esa salvación que se consumó en esa época de la historia comenzó en una época donde no existía historia. Y por eso la palabra de Dios menciona que todo el plan de salvación comenzó antes de la fundación del mundo. Déjeme leerle algunos versículos para que ustedes lo tengan en su mente. Mateo 25:34 dice, entonces el rey dirá a su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Hebreos 4:3 dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y primera de Pedro 1:20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, hablando de Cristo, pero manifestado en los postreros tiempos. De manera que si alguien te pregunta que cuándo comenzó el plan de salvación del Señor, tiene que decirle claramente que ese plan comenzó antes de que el mundo fuera formado. Mucho antes de que el mundo fuera formado. Es lo que los teólogos llaman, ¿sabe cómo le llaman los teólogos? La eternidad pasada. La eternidad pasada. Y de eso quiero hacerle un poquito de puntualización, porque hermanos, mire, en la Biblia existen tres aspectos de la eternidad, que es el paso del tiempo, desde que el tiempo es tiempo y no sabemos desde cuándo el tiempo es tiempo. Pero está la eternidad pasada, cosas que sucedieron antes de que el hombre existiera en la tierra. Está la eternidad presente, que es la que estamos viviendo nosotros dentro de ese periodo de tiempo. Y está la eternidad futura, que es la que viviremos con el Señor cuando estemos en el cielo y estaremos viviendo eternamente con Él por los siglos de los siglos. Así que nosotros estamos en la eternidad presente y vamos a la eternidad futura. Y en la Biblia el Señor habla mucho acerca de la eternidad presente. Toda la Biblia es para eso, la vida aquí en la tierra. Y nos menciona mucho, ahí está la profecía, sobre la eternidad futura. Los cielos nuevos y la tierra nueva donde mora la justicia. Que cuando uno cree, Dios le da la vida eterna. Ahora, de la eternidad pasada, no nos dice casi nada. Y este es el punto donde quiero hacerle un poco de énfasis en esta mañana, hermanos. Yo he leído la Biblia como la han leído todos los teólogos y he estudiado y me he graduado en seminarios y tengo todas las teologías de ellos. Todo lo que se dice de lo que pasó en la eternidad pasada es pura especulación. No importa quién lo diga.
Si lo dice Schaeffer en su teología, si lo dice Berkhoff en su teología, si lo dice Calvino en su teología de las instituciones de la religión cristiana, si lo dice Lutero, si lo dice Gruden, si lo dice quien lo diga, todo lo que nosotros podemos hablar de lo que sucedió en la eternidad pasada es pura especulación. Porque la Biblia no lo declara. Lo que más aparece es que Dios hizo esto desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿En qué momento lo hizo? ¿Qué tomó en cuenta para hacerlo? No lo sabemos. No lo sabemos. Y yo he leído todo eso. Y yo he llegado a la conclusión que es pura especulación. Porque uno no sabe. Y he leído muchos que hablan. Hay un grupo de creyentes que hablan acerca de los decretos de Dios. Oiga esto, para mí eso es lo más osado. Y se lo digo, hermanos, porque usted y yo vivimos en un mundo así. Usted puede caer un libro en la mano. ¿Qué son los decretos de Dios? Lo que Dios decretó hacer antes de todo lo que existiese. Cuando Dios decretó o decidió o determinó crear al hombre, la caída del hombre, la salvación del hombre, traer a Cristo y no sé qué. Y son tan bárbaros, porque no hay otra palabra, que ellos comienzan a organizar la mente de Dios. No, Dios hizo primero esto, después decretó aquello y después decretó lo otro. Cuando nosotros no hay manera de poder entender eso en la Biblia. No hay manera. Usted no se meta en la eternidad pasada. Déjele eso a Dios. A Dios no le interesa eso. A Dios lo que le interesa es que usted entienda la eternidad presente y esté esperanzado y seguro con la eternidad futura. La caída del hombre es lo que ha puesto en marcha todo el plan de Dios. No encontramos en la Biblia de que Dios planeó que el hombre cayera en el pecado. No hay ningún versículo que declare tal cosa. Yo hice el hombre y lo hice para que pecara. No aparece. Eso no significa tampoco que cuando el hombre pecó, tomó a Dios de sorpresa. Wow, el hombre pecó. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué vamos a hacer? Y se lo preguntó a Cristo y al Espíritu Santo. ¿Qué vamos a hacer? No, a Dios nada le toma de sorpresa. Lo único que Dios sí tenía claro es que como Él iba a ser el hombre, con el libre albedrío, Él sabía que eso le iba a guiar al hombre a caer. Y por eso Dios, antes de hacerlo, Él planificó todo para que el hombre que fuera a caer en su pecado por su propia voluntad, fuera también un hombre que tuviera la oportunidad de la salvación por su propia voluntad. Yo creo 100% en el libre albedrío, porque es lo que hace sentido desde Génesis hasta Apocalipsis. Oiga lo que dice Génesis 2. Y le dijo al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero el que comiere del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice la Biblia que morirá. Y el hombre decidió hacerlo. Y cuando Eva fue a tomar el fruto del árbol, o Adán se lo fue a morder, el Señor no apareció y le dijo: hey, un momento, cuidado, no hagan eso. No, porque ellos eran responsables delante de Dios. Y de eso nos enseña algo, hermanos. Hay cristianos que han venido donde su servidor como pastor y me dicen: pastor, pero yo hice esto malo, pero ¿por qué yo en ese momento no me acordé de esto, de aquello? ¿Por qué Dios no apareció? ¿Por qué no vino una llamada? ¿Por qué no tocaron la puerta? ¿Por qué en tal situación no sucedió esto? ¿Sabe qué? Dios no deja a ningún creyente enfrentar una situación para la cual Él previamente nos haya dicho qué hacer y qué no hacer. Nunca, nunca. Cuando un creyente enfrenta una situación pecaminosa, Dios sabe que ya Él le ha enseñado a ese creyente que eso es algo pecaminoso. Y Dios no va a aparecer para traer, como con los niños, ¿verdad? Que uno está pegado a los niños. Ven y lo quita de aquí. Y después y lo mueve para acá. No, Dios no. Dios a ti y a mí nos hace responsables.
Y aunque algunos dicen que no, que el pecado mató el libre albedrío, no es cierto, porque en el libro de Apocalipsis, al capítulo 21 dice: pero los cobardes incrédulos, los abominables, los mentirosos, los homicidas, tendrán su parte en el lago de fuego. Él está diciendo, aquellos que eligieron eso. Y en el libro de Apocalipsis, ¿sabe lo que aparece? Cuando vienen los juicios, dice, y vino un juicio y la tercera parte del mar fue dañada y la tercera parte de los hombres murieron. Y dice el capítulo 9, ni aún así los hombres se arrepintieron, ni aún así. Así que Dios hace al hombre responsable de su arrepentimiento o de su condenación. Hay muchos versículos que así lo apoyan. Por eso, cuando usted mira aquí en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, mire conmigo, dice: elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. Entra una palabrita aquí que es la palabra elegido. Preciosa palabra. Preciosa palabra. Hay dos versículos claramente que nos hablan acerca de la elección antes de la fundación del mundo. El primero es Pedro, que dice que somos elegidos según la presencia de Dios, y Efesios 1:4, que dice que somos predestinados desde antes de la fundación del mundo. El entendimiento que tiene su servidor es que Efesios 1:4 habla acerca del motivo por el cual Dios nos elige, que es el puro afecto de su voluntad. Y Primera de Pedro habla acerca del método bajo el cual Dios nos elige, que es según su presciencia. Repito, el motivo de la elección es el puro afecto de su voluntad. No es que no los hemos ganado, es porque Dios en su gracia así quiso salvarnos. Porque aunque Dios planificó salvarnos, Él nos dejó, nos hizo con la libertad de creer a Dios o no. Pero el método de elección, dice la Biblia, que es según su presciencia. Por eso cuando los ángeles aparecieron aquí en la tierra, dijeron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Por eso cuando dice según el puro afecto de su voluntad, habla de que hay una buena voluntad de Dios disponible para todo aquel que cree con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y en Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de Dios para que fuésemos primicias de sus criaturas. Y se concuerda con lo que dice Romanos cuando dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En cuanto al método de elección, que es el conocimiento anticipado de Dios, hay algunos hermanos que afirman que la elección es que Dios eligió a una persona para salvación y que no tomó en cuenta si esa persona iba a creer o no, sino que eligió a uno para salvación y a otros para condenación. Bueno, eso no concuerda con muchas enseñanzas de la Biblia. Yo creo firmemente de que si Dios hubiera decidido hacerlo así, Él puede hacerlo. Pero cuando tú armonizas eso con enseñanzas de las Escrituras, no creo que Dios tenía la intención de salvar solamente a unos y de condenar a otros, por los versículos que miraremos. Por eso para mí y para muchos, el preconocimiento significa que Dios sabía quién era el que iba a creer. Y en base a eso nos elige. Déjame decirle algo. Cuando yo era un adolescente, que uno se enamoraba, yo le decía a mis amigos: a mí ninguna muchacha que yo le pida amor me va a decir que no. Ninguna. Si yo le pedí amor, tú puedes estar seguro que me va a decir que sí. Y usted sabe el contexto de jóvenes en los años 70, ¿verdad? Es la muchachita de la escuela, la muchachita de la iglesia, la del barrio. Bueno, ese era el contexto de uno. Yo siempre decía: a mí ninguna me va a decir que no. Todas me van a decir que sí. Ajá, y me decían: ¿y por qué tú afirmas eso? Yo nunca me le voy a acercar a una muchacha que cuando yo la mire y le dé un cambio de luz, ella no me lo dé a mí. Si yo le doy un cambio de luz y ella me lo da a mí, eso significa que estamos en la misma onda.
Si yo doy un cambio de luz y me pica los ojos, yo no tengo que acercarme por ahí. No sé si me entiende. Sobre todo ustedes jóvenes que están sin casar. Tú te acercas a una muchacha que cuando tú la miras y piensa en aquella época donde enamorarse era más sano. Porque ahora no existe enamorarse. De verdad que no. Aparearse, pero no enamorarse. Así que uno caminaba por el parque, ¿se acuerdan de eso? Y daba la vuelta por el parque y las muchachas iban a la glorieta en el parque y a la retreta era que se llamaba, cuando venía la banda y daba la vuelta y todas las muchachas se ponían su mejor ropita y comenzaban a caminar por el parque y uno se sentaba en los bancos a mirarla y entonces cuando ella pasaba por ahí y uno miraba a una y volvía a mirar otra vez y esa no estaba interesada en ese dique. Pero cuando tú pasabas y había otra que no necesariamente era la que tú querías, pero no había más nada. Entonces tú la mirabas, ella te miraba, las hormonas estaban por las nubes y entonces uno se acercaba. Es una enseñanza, hermanos, de que si nosotros sabemos quién sí, quién no, yo creo que Dios también. Yo creo que Dios también. Y si Él lo hubiese hecho, como dicen esos hermanos, por su soberana voluntad y todo, yo también lo creo. Pero no me hace sentido con lo que dice la Biblia. Mire lo que dice Romanos, el capítulo número 8. Romanos, el capítulo número 8. No critico a los que creen diferentes, eso lo sabremos en el cielo. ¿Quién está en la razón? Lo sabremos en el cielo. Cuando vienen muchos de mis amigos me dicen, José, yo no creo así. Qué bien. No te preocupes, cuando lleguemos al cielo le vamos a preguntar al Señor cómo fue que lo hizo. Pero aquí en la tierra, tú crees como tú lo miras, yo lo miro como me armoniza con las Escrituras. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Él dice, porque a los que antes conoció. Antes conoció. Esa es para mí la base, ¿verdad? Dios conocía, Dios sabía. Por eso dice, según su presciencia. Y aquí dice, según su conocimiento anticipado. Y esa frase aparece en varios versículos de la Biblia, el conocimiento anticipado de Dios. Que Cristo, dice Pedro, fue entregado por el conocimiento anticipado de Dios. Y luego dice que creyeron los que fueron ordenados para vida eterna. O sea, ya el Señor sabía, elige en base a eso. Y una de las razones que yo digo que ayuda a eso es que cuando el Señor está haciendo la morada, no le va a sobrar una morada, ni le va a faltar una. Porque Él sabe quién va a ser salvo y quién no. Ya Él sabe, no va a sobrar una morada, ni va a faltar una, porque Él sabe quién va a ser salvo o quién no. Pero mire, ¿por qué creemos eso, hermanos? Porque Dios en su palabra hace al hombre responsable de la salvación. Si la salvación fuera porque Dios eligió a Juan y a Tomás no, yo siempre he pensado que cuando venga el arrebatamiento, Juan se va a ir al cielo y Tomás se va a quedar. Y cuando Tomás se presente al día del juicio final, entonces Tomás le va a decir a Cristo, Señor, ¿tú me vas a condenar? Sí. ¿Y por qué me vas a condenar? Porque no creíste. Es verdad. Entonces, si yo me hubiese arrepentido y me hubiese convertido, ¿tú no me llevas a la condenación del infierno? Sí. Bueno, es cierto, es justo. Porque a mí me predicaron muchas veces y yo no me quise arrepentir. Y ese hombre va caminando hacia el infierno por su no haberse arrepentido. Pero antes de dar 3 pasos, él se devuelve y le dice al Señor, Señor, otra preguntita. Si yo me hubiese arrepentido, ¿hubiese ido al cielo? Sí. Una pregunta, Señor. ¿Tú me elegiste de antes de la fundación del mundo? No. Señor, entonces yo no me arrepentí porque tú no me elegiste. No sé si me entiende. Esa es mi forma de ver.
Si el hombre va a la condenación porque ese hombre no se arrepintió, entonces él es responsable. Y si no, entonces fue porque Dios no le eligió, él no sería responsable de ir a la condenación porque Dios no lo tomó en cuenta. Pero mire lo que dice la Biblia. Solo se lo leo estos versículos, son muchos. Y quiero darle una base bíblica a lo que le estoy afirmando. Juan 1:12, ¿lo recuerdan? ¿Lo pueden decir de memoria? Mas a todos los que le recibieron. El versículo anterior. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted ve, Dios hace al hombre responsable de creer o no creer. San Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese versículo 15. Y el 16, ¿cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios hace al hombre responsable de creer o no. También en San Juan 3:18, el que no cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y San Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dice una palabrita muy clave, el que rehúsa. Entonces Dios hace al hombre responsable de creer o no, de aceptar o no, de aceptar o rehusar o rechazar. Y por eso es que entendemos, hermanos, que no ha sido una elección arbitraria. Dios puede hacer lo que Él quiera. Él es Dios y Él es justo, pero no armoniza con lo que la palabra de Dios nos dice. Hay muchos versículos en la Biblia donde también Dios dice que la condenación viene porque el hombre no creyó y no porque no fue elegido. San Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Romanos 2:5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Dice, por tu corazón no arrepentido, vas a ser juzgado. Y Lucas 13:34 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina debajo de tus polluelos sus alas y no quisiste? Tú no quisiste. Yo hice el esfuerzo. Yo vine y sané a tus enfermos. Yo ayudé a los endemoniados. Yo alimenté con el pan. Yo te prediqué el evangelio. Yo hice todo, pero tú no quisiste. Dios hace al hombre responsable. Por eso es que yo digo que eso armoniza con todo esto. Pero también algo más. Estos queridos hermanos que creen que la elección se hizo de una manera ya definitiva, uno se pregunta, bueno, entonces, ¿Cristo solamente murió por ese grupito? ¿Por los elegidos? No, no es lo que dice la Biblia. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Segunda de Corintios 5:15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Primera de Timoteo 2:5-6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo, no dice que todos, que ninguno. Y ya tú sabes que cuando utiliza la palabra todo, ¿qué significa? Yo hice un estudio sobre esa palabra, hermanos. Yo hice un estudio y duré como un año estudiando la palabra todo en español, en inglés, en francés, en griego, en todos los idiomas. ¿Y sabe cuál fue la conclusión? Que la palabra todo significa
Todo, todo. No algunos. Y aquí Pedro puntualiza cuando dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De manera, hermanos, que lo que yo proclamo y lo que yo predico y lo que yo creo es aquello que tiene esa base sólida con las Escrituras. El doctor Warren Wiersbe, que es uno de mis comentaristas, tengo varios, pero siempre lo consulto a él. Él dice, y otro del libro de Pedro, la comprensión de la obra de la elección y la predestinación solo lo sabremos en el cielo. En una ocasión me invitaron a predicar a un sitio y yo dije, lo que yo creo, hermanos, y lo que yo quiero que sea la filosofía de creencia de todo creyente y de esta iglesia. Dios salva a los elegidos y nosotros nos ocupamos de los perdidos. Nosotros tenemos que ocuparnos de los perdidos, porque no tenemos una lupa para saber quién va a creer o no. Deje a Dios que se encargue de eso. Yo lo creo firmemente. Deja a Dios que se encargue de salvar a los elegidos y nosotros de predicar a los perdidos. Olvídese de eso, hermano. Eso pasó cuando usted y yo no sabemos nada en la eternidad pasada. Y Dios es tan sabio que Él solo lo declara, no que lo explica. No nos da detalles como con la salvación, que da tantos detalles. La vida terrenal nos da muchos detalles. La eternidad futura nos da muchos detalles también. Pero de la eternidad pasada solamente nos declara, porque nuestra mente no puede comprender. Pablo, que era un hombre que tenía una comprensión tan perfecta de todo. Oiga lo que él le dice en el libro de Romanos, cuando él se mete a este tema de que si fue los elegidos y que aquellos y los salvados. Mire conmigo para que usted vea cómo él grita de impotencia, y eso es una verdad que tenemos que gritar nosotros. Romanos, el capítulo número 11. Romanos, el capítulo número 11. Versículo 32. Aquí él está hablando de eso. Normalmente los hermanos que creen que hay un grupito de elegidos no creen que Israel sea el pueblo de Dios. Israel, dice la Biblia, sigue siendo el pueblo de Dios. Si usted lee Romanos 11, dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Y cuando entre la plenitud de los gentiles, en todo Israel será salvo, dice la Biblia. Pero mire, Pablo hablando sobre eso, mire lo que él dice en el versículo Romanos 11, 32. Léalo conmigo hasta el 36 para que lo vaya entendiendo. Aquí vamos. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Entendieron eso, hermanos? Dios permitió en su plan que todos cayésemos en el estado de pecado y de desobediencia. Todos. Recuérdese lo que dice la Biblia, que el pecado entró al mundo por un hombre y por él todos pecamos. Yo me pregunto, ¿quién fue que tuvo la culpa de que yo sea pecador? Fue Adán. Pero Dios hizo a Adán. Y yo le puedo decir a Dios, Señor, pero tú mandaste a Adán. Y por Adán yo soy pecador. Yo no elegí nacer pecador. Y Dios dice, es cierto, tú no elegiste ser pecador. Pero ahora sí puedes elegir si quieres seguir siendo pecador o si quieres ser salvo. Qué bueno es eso. Tenemos esa salida de Dios. Y por eso Él dice que Él sujetó a todos en desobediencia para tener que misericordia de quién. Dice la Biblia, aquí en el libro de Romanos, dice, para tener, dice la Escritura, misericordia de todos. Me fascina esa declaración. Igual como Él sujetó a todos en desobediencia, permitió que todos cayeran en la desobediencia, es para que ahora todos alcancen la salvación. Siga leyendo versículo 33. Aquí ya Pablo se le rompe los sesos espirituales.
y a todos nosotros se nos rompe. Note lo que dice el apóstol Pablo aquí, en el libro de Romanos, el capítulo, léalo conmigo, Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. ¿Sabe lo que dice la Biblia? ¿Quién entendió la mente del Señor? Y él dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia. Y hermanos, déjenme concluir con esto. Mark Twain fue un escritor inglés. Mark Twain escribió lo siguiente: a mí no me interesa las cosas que yo no entiendo de la Biblia, porque yo no soy responsable de ella. A mí me interesan las que yo entiendo, porque de esa es que yo soy responsable. Tú y yo somos responsables de darle gracias a Dios por la salvación. Amén. No entendemos por qué. Yo le digo al Señor en oración, yo no sé por qué yo. Yo siempre he dicho al Señor, si me hubiese puesto a mí a elegir a alguien para el pastorado, yo no elijo a José Agüero. Tú lo decidiste. Si es para la salvación, Él lo decide. Él es que nos ayuda. Él es el que nos convence, el Espíritu de Dios. Pero yo le doy gracias a Dios y me ocupo de aquello de lo que Dios me hace responsable. De darle gracias por la salvación, de vivir una vida de acuerdo a esa preciosa salvación que Él me ha dado, de predicarle a otros como Él me ha mandado para que se arrepientan y sean salvos, y de vivir una vida santa y esperando su venida. Vamos a ocuparnos de lo que somos responsables. Y somos responsables de predicar a los perdidos. Vamos a hablarle a los perdidos y a decirle que el Señor les ama y quiere salvarles, porque la Biblia lo dice. Está hablando con alguien que no cree así en la elección y me dice, yo no puedo decirle a nadie que Cristo murió por él, porque yo no sé si Cristo murió por él. Y yo le dije, mi hijo, pero la Biblia lo dice, que Él murió por todos. No, porque para mí todos significa todos los elegidos. Papá, pero eso no se interpreta así. Porque cuando tú dices por cuanto todos pecaron, entonces los únicos que pecaron fueron los elegidos. ¿Cómo puedes traducir todo, aplicarlo en un versículo e inventártelo para otros? No, hermanos, tu responsabilidad y la mía es ir a los perdidos y hablarle de Cristo. Y decirle que hay un Salvador que murió por ellos en la cruz del Calvario. Que hay un Dios que le ama y que quiere salvarle. Y tú y yo ocupándonos de la vida de la salvación y dándole gracias a Dios que nosotros somos bendecidos con ir al cielo y tener a Cristo como nuestro Señor. Y no se te olvide de eso cuando el diablo viene a tentarte. Y no te olvide de eso cuando Satanás, cuando la carne te tienta. Y no te olvide de eso cuando un impío te tienta. Y no te olvide de eso cuando tu yo te tienta. Que ese es el tentador peor que tenemos todos nosotros. A veces creemos que Satanás es el peor. El peor es nuestro yo. Porque nuestro yo siempre va contrario a Dios y a su espíritu, aunque Satanás no se meta. Yo me imagino a mucha gente, a Satanás, como él tiene acceso a hablar con Dios, con su distancia, y él oye a algún cristiano diciéndole, ay Señor, yo caí en ese pecado. Porque Satanás, yo creo que fue Satanás que me incitó, Señor. Y Satanás le dice a Dios, yo estaba lejos de ese hombre. Yo ni cerca estaba. Yo no sé por qué me lo pegan todo a mí. ¿Por qué tú no lo dices que eso es tu carne? Y que te descuidaste de la vida de la salvación. ¿Por qué no se lo dice? ¿Por qué no te lo dice que tú le has dicho a Dios en su cara, yo no voy a cambiar y no voy a cambiar? Y tiene ese mal carácter y se lo dice a la esposa y se lo dice a los hijos. Y después te queja de que cuando tú estás casada, tienes tus hijos ni te visitan ni te llaman. Yo lloro lágrimas cuando yo oigo a padres, a hijos que no quieren saber de sus padres. Y antes yo quería ahorcarlo a esos hijos.
y ahora yo quiero ahorcar a los padres. Porque hermanos, hay gente que lo mejor es quedarse lejos de ellos. Yo lo creo así. Hay gente que son tóxicas. ¿Usted ha oído esa frase ahora? ¿Se usa? Gente tóxicas. Esas son de las palabritas nuevas. Usted ve que su pastor lee. Yo nunca había leído eso y ahora estoy leyendo. Hay muchas personas tóxicas. Y yo dije, mira, es verdad, estos impíos tienen razón. Le envenenan. Mire, hay un grupito aquí. Y están hablando muy animadamente. No, porque el Licey le dio chance a las estrellas y a las águilas. Licey es buena gente. Y estamos en ese término, ¿verdad? Hablando cosas serias y reales. Y el Licey ha ganado mucho. Y él quería que los toros y las estrellas ganaran. Y eso, y las águilas, que no sé qué. ¿Qué águila? No se menciona eso. Cristianos son liceístas todos y algunos escogiditas. Pero no. Y ahí está ese grupo de cristianos disfrutando de ese buen tema, así espiritualmente hablando. Y viene uno de esos tóxicos y de que llega, sí, ¿qué Licey? Y mire, le arma un revolú ahí que todo el mundo dice, ay, yo tengo que irme allí. Y el otro, mi esposa me está esperando. Y dejan todo el limpio. Porque esa gente de que llegan, envenenan el ambiente. Porque son la gente que se han casado con su yo. Y tienen el yo sentado en su trono. Y el que debe estar sentado en el trono es Cristo y el Espíritu de Dios. Por eso, esta salvación es una salvación preciosa, porque nos quita a nosotros el control de nosotros mismos. Y se lo entregamos al Señor. Para que Él tome nuestras vidas y no solamente salve nuestras almas, sino nos transforme y nos ayude a ver buenos días, como dice Pedro, y amar la vida. Y a desear vivir para la gloria de Él. Vamos a ocuparnos, hermanos. Pedro es un manual de vida terrenal. Y Dios no quiere que usted y yo seamos solamente santos y fieles y felices en el cielo. Él también ha planificado que lo seamos en la tierra. Oremos. Padre bueno, Dios todopoderoso, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y todo el honor por todo lo que tú has planeado, no solamente esa salvación desde antes de la fundación del mundo, sino, Padre, esa vida de la salvación en la que estamos nosotros ahora, en esta eternidad presente, antes de que llegue esta eternidad futura. Nosotros te alabamos, Señor, y te bendecimos, y te glorificamos, y te exaltamos, Señor. Y te pido